Hola viajeros, son las 8 de la mañana. Nos acaban de recoger porque vamos a hacer un tour de un día por Alejandría. Les voy a estar mostrando qué visitamos y el precio al final. Vamos allá. Y este tour lo estamos haciendo nuevamente con la empresa con la que hicimos el tour al desierto, es decir, con Touritos TM. Miren la maravilla de carro en que nos han recogido. Súper cómodo. Alejandría es una ciudad que queda tan solo 2 horas del Cairo, razón por la cual con solo un día es suficiente para que la visites y recorras los principales puntos de esta ciudad. Ya si deseas estar un rato en las aguas del Mediterráneo, te puedes hospedar en Alejandría, pero yo, como viví un tiempo atrás en un país del Mediterráneo, solo quería ir un día para ver sus puntos más importantes. Mientras vamos en carretera, te cuento como datos generales que Alejandría es una ciudad portuaria mediterránea de Egipto, ubicada en el norte del país, en la zona más occidental del delta del río Nilo. Miren pues el carrazo en el que nos recogieron. Tremendo carro. Miren, aquí ya estamos entrando a Alejandría. Se ve una ciudad muy grande. Esta se va viendo que es una ciudad más moderna. Tiene muchísimos edificios, centros comerciales, malls. Alejandría es la segunda ciudad más importante de Egipto tras el Cairo. Fue fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. en una estratégica región portuaria. Se convirtió en pocos años en el centro cultural del mundo antiguo. Bueno, el primer lugar que hemos venido es a las Catatumbas. Nos venía explicando nuestra guía que la ciudad de Alejandría fue hecha pues por Alejandro Magno, dedicada a lo que es Atenas. Él tenía una gran fascinación por Atenas y por todas las ciudades antiguas de este lugar. Entonces hizo esto como muy basado en esa arquitectura. Alejandría se divide en 5 distritos, que son las letras del alfabeto griego. Alfa, delta, alfa, beta, delta, epsilon. Bueno, la idea es esa. Alejandría se divide además en 5 distritos que están nombrados por las letras del alfabeto griego, que son alfa, beta, delta, gamma y epsilon. O sea, se asentó la cultura, los griegos. ¿No es al contrario? ¿Los griegos están en el otro? No, yo no entendí que los griegos acá. Aquí donde estamos, que es la primera visita a las Catatumbas, estamos en la parte delta. Las catacumbas de Kom el Shogafa están situadas en la calle Bab el Moluk, en el barrio Carmuz de Alejandría, Egipto. Este conjunto de catacumbas datadas del siglo I y principios del II, época de dominación romana, fue descubierto en el año de 1892. This is the entrance, my dear friends. Yeah. On the left side you can see the staircases, and the staircases leads to the shaft. They used this shaft or this well to move the mummy of the dead person from the top of the main entrance by using the rope. The rope. They sent the leading to the main burial chamber. This is the main tomb. Okay. The main private tomb dedicated to the family. So catacombs started private tomb like this. The shaft. Aquí vamos entrando a la catatumba principal. The person from the top of the main entrance to the 3 different floors of the tomb. How? By using the rope. They cut also later on the wall of the main shaft. Estas catacumbas de Alejandría reciben su nombre por la similitud de su diseño con las catacumbas cristianas de Roma. Parece probable que fuese en origen una tumba privada, convertida después en cementerio público. The way of the dead persons directly to the main burial chambers downstairs. You got it, my dear friends? Like steps, step by step. They moved the dead persons the main burial chamber. Por acá, mire, por aquí llegaba la persona muerta que caía por allá. Llegaba acá. Okay. Enjoy. Y aquí era la principal tumba.
la principal tumba de la familia. Miren qué interesante. Wow. Súper bonito. Hasta aquí era que llegaba el cuerpo. Miren. Bueno, entonces como podemos ver acá, ella nos explicaba que es una increíble mezcla de las culturas egipcias y griegas. Podemos ver, por ejemplo, la postura de los pies, que es de la cultura egipcia, con el rostro, que es de la cultura grecorromana. Todo esto es de la cultura grecorromana. Aquí también podemos ver lo mismo, la mixtura, la mezcla entre las dos culturas. Es increíble todo lo interesante que hicieron acá. Mira, ya podemos ver símbolos egipcios, como de la momificación y todo eso. Igual acá, y símbolos grecorromanos. So as we mentioned before, as you can see, so many private tombs. Aquí entonces esa era la tumba principal, de los alrededores eran estas tumbas que eran para gente del común, una por cada persona. Aquí hay mire, todo esto eran tumbas, todo eran tumbas de personas del común. La familia principal y aquí tumbas personas del común. Omicron, lambda, iota, theta, epsilon, omega. This is. O sea, miren, aquí en estas piedras todavía se conservan las letras griegas que dicen tolizo, que significa no lo olvides, no lo olvides. Eso era lo que significa. Other coffin. This is for the family, my dear friends. The whole family. Miren, estas eran otras tumbas para las familias, pero esta era una sola tumba para varias personas, padre, madre, hermana, hijo, todo eso. So they cut surround. We still have another level. Miren, pues por acá era que llegaba el cuerpo desde el pozo que les mostré anteriormente. Es que es doctora. No es que cuando se presentó, dijo doctora. Ah, sí, en egiptología. Oiga, esto es inmenso. Este lugar, la verdad, es muy interesante. Parece pequeñito, pero esto es una cantidad de tumbas y tumbas y tumbas para mirar, para varias familias. Miren, aquí, por ejemplo, es la sala de otra familia. La gente era enterrada en sarcófagos, sobre estanterías o en urnas donde se depositaban las cenizas de los muertos. Las catatumbas ahora están vacías, pero vale mucho la pena visitarlas, pues ahora se pueden apreciar mucho mejor los detalles decorativos del sitio. Esta es la parte trasera de la habitación principal. Y por aquí era que se metía el cuerpo. Se quitaba la piedra y se metía el cuerpo. Esta era la parte como lo que hoy se llama como la sala de velación. Bueno, era un lugar donde se reunían después para fechas especiales de la persona que había muerto. Como su cumpleaños, venían acá y dejaban ofrendas. Queda justo aquí al lado de la rotonda principal. Miren cuán inmenso es esto. Aquí sigue más y más salas y espacios. Escaleras. Yeah. Com el Chucafa, montaña de terracota. Perfect. It's named Hall of Caracalla, but we lost, unfortunately. Bueno, miren acá cómo está la mezcla de las dos culturas nuevamente, la momificación en la parte de arriba y en la parte de abajo toda la mitología griega. And the Greek pediment. You know, the both sides you can see the bull, right and left side. Aquí es donde se hacían las ofrendas animales, en este punto de acá. What is the name of that part? Caligula? Yeah. Caligula. Caligula, yeah. Here, aquí se llama Caligula. Esta parte. Caracalla Hall. Caracara Hall. Yeah. Ok. Bueno, estos son huesos que se encontraron de caballos y al principio se pensaban que eran de humanos, pero no, eran de caballos y por eso le pusieron este lugar como la sala de Calígula, porque era el que sacrificaba a cristianos jóvenes y todo eso. If you will use flash, you will see it more clear. Miren cómo aquí se conservan aún los dibujos de la momificación y todo eso. Aquí podemos seguir viendo muchas tumbas privadas también. It's very interesting to see the layers.
Mira, está hecho Yeah. en alabastro Yeah. y miren cómo luce los detalles, es como si tuviera pocos años de realizado, increíble. Look at the Eros or Cupid, the god of love. Eros. Eros. Cupid, the Same? god of love. First. Yeah, the same. Miren aquí un poco de la calle, las afueras de las catatumbas de Alejandría. Esta visita aquí a las catatumbas definitivamente es una parada muy interesante para hacer aquí en el tour en Alejandría. Y la explicación con Susi estuvo perfecta, ella les da detalle, cada punto los explica muy bien. See the main port or the main harbor, we built the lighthouse on the middle of it. Miren, aquí ya podemos ver el contraste al salir del centro. This is my favorite place. Enjoy the views. It's Miren qué details. bonito. Por la avenida principal al lado del Mediterráneo. اثنين من زميلاتي ساكنين هنا بحسدهم بقول لهم يا بختكم. مها ¿Saben qué? A mí esto se me parece como a Cuba. Miren, si ustedes ven los edificios y todo eso, parece como el paseo del mar al lado de Cuba. De La Habana, perdón. بالليل. لا مش بالاول المغرب كده والنهار في طالع الشتاء. وفي الشتاء بقى وانزل بقى رجلي اذن اخش اصلي في العباس اطلع. Aquí ya vamos llegando al Caibet Fortress. Es este castillo que vemos acá. Bueno, la entrada aquí nuevamente vale 100 pounds. La ciudadela de Caibait es una fortaleza de piedra que tiene gran importancia, pues está ubicada nada más y nada menos que en la isla de Faro, en el mismo lugar donde hace siglos se levantaba el Faro de Alejandría. Miren aquí todos los lugares que se pueden encontrar turísticos en Alejandría. Ya estuvimos en las catacumbas, que este es el nombre que tienen ellos, y ahora estamos aquí en el Faro. Miren la biblioteca. Bueno, hay un montón de cosas. El museo, Royal Museo. Rosetta, Mediterranean Yes. Sea, Luxor, Aswan, Upper Egypt. Oiga, miren, este está aún Yeah. más claro. This is a Nile cruise, Aswan and Sí. Luxor. Okay, and we were in Alex on the top. El crucero, mira, aquí fue que empezamos en Asuán, hicimos el crucero por el Yeah. Nilo, estuvimos en Abu Simbel, empezamos a subir a Asuán, luego fuimos a Edfu, aquí está la esclusa de Esna, luego fue, uy, madre, ¿dónde fuimos? Luego fuimos, ¿dónde fuimos? Al este, Luxor. Estuvimos en Luxor, de Luxor viajamos a Hurghada, estuvimos en Hurghada, en la playa, y luego viajamos en bus al Cairo, a Giza, y estando en Giza contratamos el tour para el oasis de Siwa. Miren lo lejos, en la frontera con Libia, volvimos al Cairo y ahora viajamos el día de hoy a Alejandría, es decir, hemos recorrido todo el país. I think you went to Siwa before. Y miren, aquí la vista tan hermosa a la que hemos llegado. Podemos ver dónde está ubicado el Faro de Alejandría. Muy bonito, para proteger a la ciudad, porque por supuesto por la importancia de lo que se encontraba en la biblioteca de Alejandría, necesitaban siempre protegerla. Y aquí tenemos la ciudad de Alejandría, al lado del Mediterráneo, del bello Mediterráneo. De hecho, otra curiosidad de este lugar es que se dice que las últimas piedras del famoso Faro de Alejandría se usaron para construir esta fortaleza. También se conoce como el fuerte de Caibait, que lleva el nombre del sultán que la mandó a construir para defenderse de los Allá otomanos. Lo que vemos, esa parte gris, es la nueva librería de Alejandría. Esa que estemos allá, lastimosamente, hoy no la podemos visitar porque los viernes y sábado está cerrado. The Friday and Saturday is closed, right? Yeah. It's closed. But we will do it from outside. All this part in your extension. Todo aquí, a partir de la biblioteca hacia acá, toda es la parte vieja de Alejandría. Y de la biblioteca hacia allá, es la parte nueva de Alejandría. A pesar que el Faro y la antigua biblioteca ya no están, visitar esta ciudad es un imperdible por el simple hecho de estar pisando este mismo suelo de una de las ciudades de la antigüedad más importantes, asociada al lujo y la riqueza,
que se convirtió además en el centro cultural del mundo antiguo, capital de todo el saber de la época, con su famosa biblioteca y la escuela filosófica de Alejandría. Y por supuesto el Faro de Alejandría, que fue una torre construida en el siglo III a.C. durante la dinastía ptolemaica y que fue una de las estructuras más altas hechas por el hombre durante muchos siglos. Bueno, y aquí ya vamos entrando a la parte interior de la torre. Miren, qué increíble todo lo que queda de esta torre. Es inmensa, miren, toda la parte de abajo. El faro que aquí se encontraba fue gravemente dañado por 3 terremotos acontecidos entre los años 956 y 1323, convirtiéndose en un edificio en ruinas. Fue la tercera maravilla del mundo antiguo más longeva. Ay, cómo extraño el Mediterráneo. Bueno, y aquí estamos entrando esta parte de acá, que es como una mezquita. Dicen que es la mezquita. Este lugar, que se construyó como fortificación defensiva del puerto de Alejandría, es una de las estructuras defensivas más importantes, no solo de Egipto, sino de toda la costa mediterránea. Durante años estuvo abandonada y semiderruida, pero fue en el siglo XX que se restauró y se recuperó para el turismo en Alejandría, que es como puede visitarse hoy en día. Es el modelo, el diseño original que contiene la entrada real, que fue destruida en 1882 por la ocupación inglesa y otros detalles que no existen ahora. O sea, así es como estaba antes de que fuera destruida. Como curiosidad les cuento que en mayo de 2015 el gobierno de Egipto y la gobernación de Alejandría aprobaron la reconstrucción del faro. El proyecto, estimado en unos $40 millones, cuenta con el apoyo de varios países de la Unión Europea para incluir el faro en el ambicioso proyecto llamado Medistone, concebido para recrear y conservar los monumentos arquitectónicos de la época ptolemaica. Bueno, y aquí nuestra tercera parada es en la biblioteca, en la nueva biblioteca de Alejandría. Hoy está cerrada, pero bueno, la podemos ver desde aquí afuera. Esta se encuentra en la zona alfa, que es la zona de los griegos. Por supuesto, esta biblioteca no es la antigua porque esta se quemó. Esta biblioteca es la nueva biblioteca de Alejandría, que fue construida en el 2002 por ayuda de la UNESCO. Se divide en 3 partes, la parte de allá que viene como escalonada, esta parte de acá que es como esférica y la parte de allá que es una parte para conferencias. La entrada cuesta 70 pounds el día o pueden tener una suscripción de $1 por el año. I want to say thank you to Susie because she is amazing guy. It's a beautiful and intelligent woman and I am very happy to be found her and come to Alexandria. This is a very, very, very beautiful city and thanks Susie. Thank you. Bueno, y ahora sí hemos terminado este tour de un día. Son las 4. Son las 4 de la tarde y ya nos dirigimos camino al Cairo. Nuevamente son 2 horas. Bueno, les cuento que este tour, como les dije, lo hice con Touritos TM. Y bueno, recuerden seguirme aquí en mi canal, suscríbanse al canal y vean todos los videos de Egipto. Egipto es un país bellísimo que les recomiendo mucho visitar. Así que viajen, sean felices. Bye. Hello, Mom. First of all, I'm sending you my kisses and greetings from Egypt, from Alexandria. I'm Susan. If you consider me your second daughter, it's my pleasure. And I would like to tell you that you must be proud to have Marcelia. Marcelia is very talented daughter, and you have to be proud of her and her brother too. MashaAllah, MashaAllah, they are amazing inside and outside. And I have a personal point of view that Marcelia
loves her career so much, and she's very talented. And I told her brother to support her, to give her a hand, a good supportation, because she deserves. She's successful. Yeah. She has a good knowledge, mom. You must be proud of her. Marcelia, she's amazing from outside. She's so beautiful from outside and inside. She has a good knowledge. She is reading a lot. She knows so many things about Egypt and our history, and I'm so proud of her. And as a blogger, also she's talented, and I wish her backbone, her brother, support her with his professional camera. Thank you, Susie. Okay? You are so sweet. Don't stop supporting her, Yeah. because my mother is my best friend. And I really appreciate this good relationship. Yeah. And we're waiting you, mom, to come to Egypt. Oh, We yeah. hope I want. you will come to Egypt one day. Yeah. I can't even To wait Alex, to see you. to Alex with Susie. Yes, you Thank are you, most Susie. welcome at my home. No, I thank you. hope all of you come and visit me at my home. You are most welcome. Thank you, Thank Susie. you.